Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de seminarios del Departamento de Ciencias Biomédicas. Y hoy, con mucho agrado, quiero presentarles a nuestra expositora. Ella es la doctora Carol Beltrán. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción y luego ella realizó su doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo un postdoctorado en la University College en Cork, Irlanda. Carol actualmente desarrolla su investigación, su línea de investigación en el Laboratorio de Inmunogastroenterología del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde ella se dedica a la investigación de tanto aspectos básicos como clínicos. Vamos a ver en su charla la amplia gama que ella ve tanto desde el punto de vista de la ciencia básica como la ciencia clínica y aplicada. Como les contaba, su línea de investigación se orienta principalmente hacia la búsqueda de los mecanismos neuroinmunes que subyacen a la comunicación alterada en el eje intestino-cerebro, en enfermedades inflamatorias del sistema gastrointestinal, principalmente en el síndrome del intestino irritable, el que comúnmente conocemos como el colon irritable. Y esto está muy de moda ahora, cómo este eje entre el cerebro y el intestino puede afectar a este tipo de patologías, ¿no es cierto? Su investigación, para poderla llevar a cabo, Carol cuenta con el apoyo de diversos proyectos, entre los que se han adjudicado proyectos Fondesit y también proyectos del Hospital Clínico de la Universidad, del Hospital Clínico y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y una cosa que es bien relevante respecto de su investigación es que tiene un alto componente de colaborativo a nivel nacional e internacional. Una parte importante de sus últimos esfuerzos que nos va a mostrar hoy día se concentran en desarrollar propuestas multidisciplinarias enfocadas en el modelo biopsicosocial. Ella nos va a contar un poco más de qué se trata esto en su charla. Y esto forma parte de una red colaborativa paneuropea que se llama GENIUR, apoyada por la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad. Entonces, producto de toda esta red que tiene de colaboración, ella mantiene importantes colaboraciones internacionales, entre las que destacan con el Instituto de Investigación del Hospital Clínico del Vall d'Hebron en Barcelona, y también en la University College de Cork, donde ella realizó su postdoctorado, ¿no es cierto?, en Irlanda, y también colaboración con la Universidad de Heidelberg en Alemania. A nivel nacional, Carol es parte de la directiva de la Asociación Chilena de Inmunología, en la que se desempeña como secretaria desde el año 2017. Y en ella desarrolla diversas actividades destinadas a fomentar la investigación en inmunología en nuestro país. Así que te quiero dar las gracias, Carol, por aceptar la invitación a participar en nuestro seminario, y te dejo para que nos presentes la charla del día de hoy, que lleva por título El síndrome de intestino irritable, modelo psicosocial detrás del eje intestino-cerebro. Así que muchas gracias, y para que tú continúes, Carol, con tu presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, les vengo a contar esta línea de investigación que es bastante interesante, es súper contingente, más todavía ahora con la situación de estrés que vivimos. Se trata del síndrome intestino irritable, ¿ya?, como el modelo biopsicosocial, y para eso primero tenemos que hablar de que este síndrome pertenece a una gran gama de trastornos que se consideran desórdenes de la interacción cerebro-intestino, o gut-brain axis disorders, que entre todos comparten características comunes como la presencia del dolor abdominal, la dispepsia, regurgitación, distensión, etc. ¿Ya? Dentro de esta gran gama de trastornos o de estos desórdenes, encontramos al síndrome de intestino irritable, que es conocido popularmente como el colon irritable. Ya me imagino que más de algunos le va a hacer sentido este síndrome, o ha escuchado hablar de él y lo ha vivido en carne propia, o capaz que lo tenga, o ha tenido algún pariente que lo tiene, ¿ya? Bueno, este desorden es bastante prevalente a nivel mundial. Alrededor de un 11% de la población mundial ha presentado o tiene trastornos asociados al síndrome intestino irritable, y en Chile la cifra no es menor. Hay un estudio preliminar de prevalencia que ha indicado que alrededor de un 28,6% de los pacientes
de personas que acudieron a un centro comercial en la región metropolitana presentaron síntomas asociados al síndrome de intestino irritable, cosa que nos llama bastante la atención porque sería una de las cifras altas en Latinoamérica y en la región, ¿ya? Es decir, es muy prevalente este síndrome dentro de la población chilena. Ahora, si bien no es un síndrome que cause mortalidad, genera un gran impacto psicológico y social, ¿ya? Y con ello una gran repercusión económica para el país, ya que poseerlo se asocia a tener dificultades de realizar actividades diarias, muchas veces hay ausentismo laboral, hay un alto consumo de medicamentos asociados por los pacientes que tienen esto, numerosos exámenes médicos que se hacen los pacientes y eso hace que tengamos un uso de los servicios de salud, salud pública, ¿cierto?, privada también, de manera bastante alta. Esto no solo en nuestro país, sino a nivel mundial se ha registrado esto. Ahora, ¿por qué tenemos este síndrome? Primero, pongámonos de acuerdo, es decir, ¿cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico está establecido hoy en día por los criterios de Roma 4, por una Fundación Internacional de Roma, que en el 2016 lo clasifica por la presencia del dolor abdominal que está asociado a la defecación. Y esto podría estar asociado tanto a cambios como a la apariencia de las deposiciones. Y este síndrome, es decir, esta alteración tiene que estar una vez a la semana en los últimos 3 meses. Ahora, muchos de los pacientes presentan sintomatología muy parecida al síndrome de intestino irritable, es decir, muchos de los pacientes presentan, por ejemplo, hinchazón, ¿cierto?, algún tipo de distensión abdominal, como se menciona en este gráfico, hinchazón, distensión, pero no son considerados síndrome de intestino irritable porque la presencia del dolor, es decir, cuando un paciente tiene dolor a nivel abdominal, ya es clasificado como síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, es súper importante tener esto en cuenta. Ahora, este síndrome de intestino irritable, de acuerdo a la misma Fundación de Roma, puede ser clasificado en distintos fenotipos. Se clasifica por la Fundación por 4 fenotipos. El fenotipo diarreico, es decir, un subtipo diarreico, un grupo de pacientes presentan diarrea, otros constipación, fenotipo mixto e indeterminado. Y esta clasificación va de acuerdo a una escala, la escala de Bristol, en el que el paciente indica qué tanta frecuencia tiene de qué tipo de deposición que sale acá enumerada. Ahora, marcadores diagnósticos de esta patología no existen, es decir, digamos que es un síndrome que está en curso de ser conocido su fisiopatología para poder descubrir algún tipo de marcador diagnóstico que pudiera ser asignado y que ayuda al seguimiento también de los pacientes y también al tratamiento de estos pacientes. Y es por eso, como no existen marcadores diagnósticos, es que existe en el fondo este consumo de salud pública bastante importante, de salud general, porque los pacientes tienen que acudir constantemente al médico para buscar algún tipo de ayuda o algún tipo de diagnóstico como tal. Es decir, van constantemente y el médico constantemente los manda para la casa, les manda a hacer exámenes, los exámenes están normales, etcétera, y un poco ocurre esta situación. Entonces, por ahora, esta clasificación que está asignada por Roma 4 es la que permitiría diagnosticar a estos pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿ya? Y también debido a eso, es súper importante tratar de investigarlo y cualquier hallazgo que se tenga que ayude en ello va a ser útil, ¿cierto? Para todo orden, ¿cierto? Tanto para el paciente como para la salud del país. Ahora, una característica importante de este síndrome es que presenta una alta comorbilidad. Y la alta comorbilidad significa que no solo viene el síndrome solito, sino que los pacientes pueden presentar dispepsia funcional, náusea, fatiga crónica, etcétera, otras patologías u otros desórdenes, y dentro de eso se destaca la presencia de desórdenes psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la somatización. Es decir, una alta comorbilidad psicosocial o psiquiátrica se presenta en este grupo de pacientes, Ahora, esto ha permitido postular recientemente a que quizás la clasificación de
diarrea, constipado, indeterminado mixto, no sea suficiente, porque gran parte de estos pacientes, debido a la comorbilidad, van a presentar tanto síntomas somáticos, psicológicos, que le permitirían hacer subgrupos de ellos, es decir, aquellos que presentan alta cantidad de ansiedad o aquellos que son diarrea con más depresión o mayor dolor, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día está en el tapete de que el síndrome de intestino irritable debería ser también clasificado por la presencia de estas comorbilidades o los síntomas asociados. Ahora, un aspecto relevante a considerar que la gran cantidad de síntomas de los pacientes, es decir, la severidad, ocurre para aquellos grupos de pacientes que presentan una comorbilidad psicosocial elevada, es decir, pacientes con niveles de ansiedad, con niveles de depresión aumentados. Este grupo de pacientes que más sintomatología tiene, y que además se ha visto que los cambios fisiopatológicos en los mecanismos moleculares fisiopatológicos se han visto más prevalentes en este grupo de pacientes. ¿Ya? Esto ha llevado a plantear justamente a clasificar estos desórdenes y a incorporarlos dentro de este modelo de eje cerebro-intestino, que hoy en día se reconoce también como microbioma. Es decir, es un modelo biológico que permitiría explicar al síndrome de intestino irritable y que se basa justamente con el entendimiento de cómo funciona este eje. Se sabe que las alteraciones centrales en este grupo de pacientes y en muchos otros que también poseen patología de este desorden, ¿cierto? Muchos de los aspectos centrales, como la presencia de estrés, cambios de ánimo, cambios de susceptibilidad o hipersensibilidad al dolor a nivel central, todas estas alteraciones centrales afectan la fisiología del intestino o gastrointestinal, alterando el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino a nivel local. A su vez, estas alteraciones también pueden repercutir a nivel central de una manera bidireccional. Es súper importante tener en cuenta esto, que la comunicación bidireccional que existe entre las alteraciones centrales e intestinales están permanentemente ocurriendo dentro del síndrome de intestino irritable, y esa comunicación se basa en comunicaciones mediadas por el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema neuroendocrino. Ahora, a su vez, una alteración del entorno gastrointestinal, es decir, una pérdida de la homeostasis intestinal, va a llevar también a que existan alteraciones de la microbiota intestinal, y la microbiota intestinal, por supuesto que si está alterada, también va a afectar las condiciones a nivel gastrointestinal. Es decir, hay una comunicación también entre el ambiente del lumen del intestino, que estaría contenido por la microbiota intestinal, quienes envían mensajes y generan cambios en la fisiología gastrointestinal, que a su vez repercute también en los aspectos centrales. Por otro lado, los aspectos centrales también tienen una comunicación directa con la microbiota intestinal, lo que también llevaría a que esta comunicación sea una comunicación bidireccional, mediada por el ambiente intestinal o de una manera directa, mediada por moléculas neuroactivas derivadas de la microbiota que pueden afectar a nivel central. Entonces, en este eje cerebro-intestino-microbiota, tenemos entonces un conjunto de alteraciones que están incidiendo en un sistema y otro, y que va a llevar un comportamiento anormal en este tipo de patología. Ahora, el cómo se comunique esta relación, es decir, cerebro-intestino, cómo se relaciona esta, va a llevar a la presentación clínica de la enfermedad del paciente, es decir, a qué síntomas tienen los pacientes, qué severidad, o qué comorbilidad, o qué comportamiento clínico tenga ese paciente, y eso va a repercutir en la atención de salud que ellos necesiten o que ellos acudan. Ahora, un aspecto súper relevante y que ocurre en gran parte de los pacientes con síndrome de intestino irritable es que esta comunicación del cerebro-intestino se ha visto grandemente afectada por la presencia de factores ambientales y también por factores genéticos. Y dentro de los factores ambientales que afectan esta comunicación, uno de los más documentados entre los pacientes es la presencia de estrés de edad temprana. Es decir,
Se ha visto de que, por ejemplo, la privación materna en edad temprana, la pérdida de cuidados, el abuso físico y emocional, entre otros aspectos de estresores de edad temprana, pueden condicionar a que se genere una estructura de comunicación cerebro-intestino alterada que perdure para el resto de la vida del individuo. ¿Ya? Eso permitiría explicar quizás por qué gran parte de los pacientes presentan este síndrome. Entonces, cuando uno les pregunta o hace en el fondo los médicos hacen una consignación de datos, ellos reportan estos episodios y que permitirían explicar el por qué tienen síndrome de intestino irritable. Pero no solo en la esfera psicosocial está este estresor de edad temprana, sino que también la presencia de alergias, infecciones, cambios nutricionales en edad temprana o el uso de antibióticos en edad temprana, es decir, aquellos estresores que afectan la tolerancia intestinal, es decir, directamente el sistema gastrointestinal y el sistema inmune sistémico, eso también van a llevar a que generen predisposición a una estructura de comunicación del eje cerebro-intestino alterada con el consecuente desarrollo de este tipo de desórdenes. Ahora, ¿cómo se ha visto esto? Se ha visto en varios modelos experimentales, principalmente animales, el cómo funciona esta relación. Y acá presento un modelo bastante estudiado para poder entender algunos aspectos del síndrome de intestino irritable, que consiste en el modelo de separación materna neonatal, en el que los pupis, ¿cierto?, de ratas o ratones son separados de la madre por periodos largos, 3 horas al día, por ejemplo, después del día 2 de haber nacido, cuando en general separar un pupi de la madre no debería ser más allá de 1 hora, de 1 hora a 1 hora y media. Entonces basta con este simple hecho de sacar los pupis de la madre para que esta rata pequeña o ratón pequeño, cuando se convierta en adulto, genere características o un fenotipo de maternal separado similar al síndrome de intestino irritable, en el que se presenta una sensibilidad visceral importante, es decir, hay dolor visceral importante, una disminución del dolor visceral, hay cambios en el comportamiento, hay microbiota alterada en estas ratas, hay una respuesta inmune, un eje hipotálamo-hipófisis adrenal alterado, la barrera intestinal también está alterada, y también existe un cambio en la expresión y en los niveles de neurotransmisores y neuropéptidos en este tipo de modelo animal. Y esto justamente es correlacionado con lo que también se presenta en humanos, es decir, también se observan estas características en humanos, y es por ello que se ha llevado a postular a este modelo como el modelo de síndrome de intestino irritable en humanos. O sea, en ratón, pero que modelo en humanos. Ahora, lo que se ha visto, pongo acá poca evidencia, pero en realidad hay mucho lo que se ha reportado en este tipo de modelo experimental, es que el umbral del dolor visceral, es decir, el grado de dolor abdominal visceral que tienen estas ratas es disminuido, es decir, las ratas son más sensibles al dolor, con episodios de dolor mucho más aumentados, es decir, tenemos una gran cantidad de frecuencia de impulsos de dolor abdominal, y eso se correlaciona con niveles de glucocorticoides sistémicos elevados y con una respuesta inmune sistémica elevada también en estos pacientes. Es decir, hay dolor, hay niveles de corticosterona elevados, ¿cierto? El cortisol sabemos que es una respuesta a estrés, ¿cierto? Que se eleva en función del estrés. Esto está elevado en este tipo de modelo, y además la respuesta inmune se encuentra alterada. Por otro lado, se ha visto que células de la respuesta inmune innata, como por ejemplo los mastocitos, estas células clásicas que todo el mundo relaciona solo a la alergia, hoy en día se ha visto que en la comunicación nerviosa y en este síndrome de intestino irritable, el mastocito juega un rol bastante relevante. Y dentro de ello se ha visto que aumenta el número de mastocitos en el tejido intestinal, principalmente a nivel del colon de estas ratas que son maternal separados, en cercanía con las terminaciones nerviosas. En verde terminaciones nerviosas, en rojos acá tenemos los mastocitos, y se ha visto que no solo aumenta el número de mastocitos, sino que además están en cercanía con las terminaciones nerviosas para este modelo de maternal separado. Por otro lado, también se ha visto que aumenta la permeabilidad
y este aumento de permeabilidad se correlaciona también con el aumento de actividad y con el aumento de mastocitos a nivel intestinal. Por otro lado, en otro modelo también se ha visto esto, el modelo de estrés por destete temprano, es decir, esto ocurre en cerdos en este caso, en donde se interrumpe la lactancia a los pocos días de edad de haber nacido, entre los días 10 o 30 de haber nacido, cuando la separación de la lactancia debería haber sido gradual, luego de 3 meses, y lo que se ha visto es que también aumenta el factor liberador de corticotrofina, que sería un mediador de la respuesta de estrés, liberado por el eje hipotálamo hipófisis adrenal, aumenta también los niveles de cortisoles, y también existe una alteración de la permeabilidad intestinal en este tipo de modelo, ya en el intestino, ya sea en yeyuno como en colon. Por otro lado, se ha visto que la expresión del receptor para CRF a nivel del intestino, es decir, no solo a nivel central, no solo en el eje hipotálamo, hipófisis, en el hipófisis, sino que también a nivel del intestino, este receptor también aumenta en este modelo, y lo curioso es que se ha visto que los mastocitos en el tejido local expresarían este receptor de manera aumentada, lo que podría estar en el fondo demostrando, sugiriendo que el mastocito jugaría un rol importante mediado por el CRF local en el intestino, que respondería a esta señal nerviosa, y ese mastocito podría estar liberando, porque es una célula del sistema inmune, libera citoquinas inflamatorias y otros factores, proteasa entre ellos, que van a afectar no solo el sistema inmune, sino que también a nivel del epitelio intestinal, induciendo la alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal. En otro modelo muy similar, pero es un modelo un poco más tardío, de desafío social y de hacinamiento, ¿ya? En el que una rata pequeña se desafía con una rata mucho más grande, es decir, existe como una especie de enfrentamiento, ¿cierto? Y luego de varios episodios en el que ocurre este enfrentamiento, este ratón pequeño, disculpen, este fue un ratón, el ratón se hacina, es decir, se localiza en una caja con muchos grupos de ratones ahí. Lo que ocurre es también un modelo muy parecido de síndrome de intestino irritable, aunque todavía no está confirmado, en el que se presenta un nivel de estrés aumentado, ¿cierto? En este modelo de ratón, con un tránsito intestinal que está aumentado y que en el fondo hay una demora en el tránsito intestinal, lo que podría estar explicando un fenómeno de constipación, ¿ya? Lo que se ha visto es que este enlentecimiento intestinal y este modelo está correlacionado con un cambio en los neurotransmisores a nivel del intestino, entre ellos se destaca la dopamina, ¿cierto?, la serotonina, y además se ha visto que la respuesta inmune sistémica en este tipo de ratones también está alterada, ya que se elevan los niveles de interleuquina 6, interleuquina beta, una quimioquina además, en función de una estimulación con un agonista inespecífico. En este caso fueron esplenocitos cultivados que se estimularon y se liberaron estos factores o estas citoquinas inflamatorias a ser sobrenantes. Esa respuesta es mayor para este tipo de ratones sometidos a este hacinamiento, a este social defeat, a este desafío social y al hacinamiento. Ahora, esto nos hace pensar de que estamos enfrente de una situación quizás a nivel de humano bastante similar. Es decir, hoy en día sabemos que los niveles de hacinamiento son bastante altos dentro de la población. ¿Para qué decir el transporte público? Esto es por solo nombrar Santiago, ¿cierto? También el COVID, la pandemia también pudo haber producido un gran un efecto de estrés social con mucho, o sea, no solo por el hacinamiento a nivel de las viviendas, sino que también por la incertidumbre social, lo que podría explicar que todos estos estresores que la humanidad vive estarían correlacionados con este aumento de la incidencia de síndrome de intestino irritable y de otros trastornos asociados a la disfunción de la comunicación cerebro-intestino dentro de la población. Ahora, ¿qué se sabe en humano? En humano exactamente también se ha visto lo mismo, es decir, hay una permeabilidad intestinal alterada en humano, es decir, en el intestino la barrera intestinal se encuentra alterada y esta permeabilidad intestinal se desarrolla o está alterada producto de las uniones estrechas que se desestructuran, es decir, hay un cambio en la estructura de la unión estrecha
que haría de que se vuelva más permeable esta barrera intestinal a componentes luminales que viajan o que pasan hacia la lámina propia, hacia las células que están subyacentes al epitelio, activando la respuesta inmune local del epitelio. Por otro lado, se ha visto también cambios en la microbiota, cambios en los ácidos biliares, cambios en las células enteroendocrinas. Pero lo más importante y el centro, y lo que sea en el fondo en todas las poblaciones mundiales que han estudiado el síndrome de intestino irritable, destacan en primer lugar la permeabilidad intestinal como un patrón común, y por otro lado el aumento de mastocitos locales o de la activación de los mastocitos en el intestino. Esos mastocitos aumentados responderían entonces, como ya repetí anteriormente, a una estimulación nerviosa, y con ello desarrollarían en el fondo esta estimulación una activación de estos mastocitos, una liberación de mediadores químicos inflamatorios que van a activar una respuesta inmune local, y al mismo tiempo la liberación del contenido de proteasas de estos mastocitos, que son ricos en proteasas, también activarían no solo a las neuronas, sino que también procesarían o activarían receptores del mismo epitelio que son responsables del aumento de la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, el mastocito estaría involucrado como el centro dentro de la fisiopatología hasta hoy en día en el síndrome de intestino irritable. Ahora, nosotros en estudios preliminares bueno, estamos en vías de publicar esto con Verónica Torre, una bioquímica del laboratorio. Ella ha desarrollado estos experimentos bastante bonitos en el que acá muestra una micrografía electrónica, es decir, son células epiteliales, es un epitelio de un paciente con síndrome de intestino irritable. Acá está el lumen, acá serían 3 células epiteliales que están unidas por la unión estrecha, que se encuentra acá en la parte más apical. Ella midió las distancias de estas uniones apicales y ella pudo ver de que en el nivel de Lilian de estos pacientes, la distancia para los pacientes con síndrome de intestino irritable de esta unión estrecha estaba mucho más aumentada que para los sujetos controles. Esto ella lo vio en Ilion y en colon no vio mucha variación. Además, se encontraron también que la expresión de moléculas o de proteínas de unión estrecha, tales como la sonula gluden 1, acá en verde, ¿ya? Acá está el lumen, acá están los núcleos en azul de una célula epitelial, no de una, sino que de varias células epiteliales del epitelio. Esta expresión de la sonula gluden 1 disminuía en pacientes con síndrome de intestino irritable respecto a sujetos controles, lo que podemos ver acá en este ejemplo de figura, ¿ya? Es decir, hay una distancia que se asocia a una disminución de proteínas de la unión estrecha, en este caso sonula o gluden 1, y a su vez también se vio, y estamos viendo preliminarmente, de que también hay cambios en una de las proteínas que participan en la estructura del citoesqueleto y en la remodelación del citoesqueleto, como es la quinasa de la cadena liviana de miosina, que se ha visto disminuida en pacientes con síndrome de intestino irritable en relación a los sujetos controles. Lo que podría explicar en que esta unión estrecha que está aumentada, estos son sujetos con síndrome de intestino irritable, este es sujetos controles, ese cambio en esta unión estrecha podría estar cursando con cambios en la estructura del citoesqueleto que pudieran ser responsables justamente de este aumento de la permeabilidad en este grupo de pacientes. Ahora, mastocitos también vimos alterados en nuestros resultados. Vemos un aumento en el número de mastocitos. Acá muestro una figura representativa. En verde muestro triptasa, que sería una proteasa característica de los mastocitos de las mucosas, en este caso intestino, y vemos cómo la triptasa en número aumenta en sujetos con síndrome de intestino irritable en relación a los controles, ¿ya? Es decir, hay un aumento del número de mastocitos en estos pacientes. Por otro lado, la degranulación, a través de microscopía electrónica, nosotros observamos de que el patrón de degranulación que presenta este mastocito es bastante más aumentado en los pacientes con síndrome de intestino irritable, Irritable Bowel Syndrome, IBS, así se llama en inglés, en comparación con los sujetos controles. Y lo que llama la atención, que además de estar más degranulados los mastocitos, es que también gran parte de ellos se encontraban en cercanía con las terminaciones nerviosas, ¿ya? Es decir,
Hay un mastocito que está altamente activo en los pacientes que nosotros tenemos, que hemos reclutado a través de los proyectos FONDES, y cierto, hemos hecho esta experimentación y hemos visto que estos pacientes presentan este patrón, ¿ya? Ahora, los mastocitos, como ya les decía, antes se le atribuía solo un rol inflamatorio, un rol en alergia. Hoy en día se sabe que existen millones de moléculas que pudieran estar expresando en función de un estímulo específico. Acá pongo un ejemplo, ¿cierto?, que está bastante gráfico, en demostrar de que quimioquinas, citoquinas, factores de crecimiento, son liberados por mastocitos, son moléculas específicas que están contenidas en ese gránulo, y además de ello es súper importante destacar que también habrían neurotransmisores y neuropéptidos que este mismo mastocito también sería capaz de liberar, y que a lo mejor respondería que esa liberación, estimulada por el sistema nervioso o además estimulada por el sistema inmune, esa liberación de neuropéptidos en el fondo afecta la comunicación nerviosa a nivel del intestino, mediada por esta comunicación neuroinmune, mastocito, terminaciones nerviosas. Y esto estaría aumentado en el síndrome de intestino irritable. Ahora, lo curioso es que pese a que tenemos un mastocito altamente activo que está estimulando terminaciones nerviosas y está produciendo una activación de componentes inmunes a nivel de la mucosa intestinal, lo curioso es que los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan un bajo grado de inflamación. Acá muestro un gráfico bastante ejemplificador en el que se demuestra de que a nivel de la permeabilidad intestinal, cuando se compara los síndromes de intestino irritable con la colitis ulcerosa, que pertenecería a otra patología, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal altamente inflamatoria, se ve que la permeabilidad disminuida, aumentada de estos mastocitos, que aquí se ve en función de la razón, se ve mucho más aumentada la permeabilidad en los pacientes con la colitis ulcerosa y no tanto en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y por otro lado, los niveles de mastocitos sí se encuentran bastante similares en cuanto a su expresión aumentada en los pacientes con síndrome de intestino irritable y la colitis ulcerosa en relación a los sujetos controles, no habiendo diferencia entre la colitis ulcerosa y el síndrome de intestino irritable. Es decir, si tienen la colitis ulcerosa, es una enfermedad altamente inflamatoria, ¿cierto?, con mastocitos elevados, mucha inflamación, en el síndrome de intestino irritable tenemos una permeabilidad que está aumentada con respecto a los sujetos controles, pero no tanto, y que además presentaría un grado de infiltración de células del sistema inmune local que tampoco es tan elevada respecto a otras patologías intestinales. Acá se muestra gráficamente en cómo este síndrome de intestino irritable presentaría un nivel intermedio de infiltración inflamatoria a nivel de la mucosa en comparación con las otras patologías. Si nosotros lo pusiéramos de una manera gráfica, es como si estuviésemos bajo esta situación. Es decir, mientras las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa que acabo de mostrar se encuentran con respuestas inmunes aumentadísimas, ¿cierto?, muy inflamatorias, el síndrome de intestino irritable se encuentra en un estado que está levemente elevado respecto a los sujetos controles, pero que está en un nivel más bajo que las enfermedades inflamatorias intestinales. Eso permitiría inferir de que existirían mecanismos de regulación inmune que quizás están operando dentro de este síndrome de intestino irritable y que estarían controlando la inflamación. Y dentro de eso nosotros también en el laboratorio hemos visto algunos marcadores reguladores de la inflamación. Entre ellos está la proteína, la alfa-2 macroglobulina, que es una proteína que secuestra proteasa, regula citoquinas inflamatorias como la interleuquina 8 o la interleuquina 6, y esas se encuentran realmente elevadas en pacientes con síndrome de intestino irritable respecto a sujetos controles. También otro regulador que es el centro de nuestro laboratorio, que es el BCL3, B-cell-lymphomas-3, que sería un regulador de la transcripción de NF-κB, también se encuentra elevado en pacientes con síndrome de intestino irritable, y su expresión se localiza preferentemente a nivel del epitelio intestinal de estos pacientes. En el fondo, lo que hace pensar que la inflamación u otro mecanismo inmune que está comandado por el epitelio está siendo regulado por este factor que está más aumentado en el síndrome de intestino irritable. Ahora, cuando uno mide las citoquinas en la periferia, es decir, cómo está este comportamiento inflamatorio en estos pacientes, efectivamente nosotros vemos aumento de interleuquina 6, aumento de interleuquina 8,
en los pacientes con síndrome de intestino irritable respecto a los sujetos controles. No así otras citoquinas inflamatorias sistémicas no las vemos aumentadas, pero esos niveles de aumento siempre son levemente aumentados. Es decir, si uno se fija acá los picogramos por ml, tanto de interleuquina 6 como de interleuquina 8, los niveles son levemente aumentados y no son considerablemente elevados, lo que permitiría en el fondo afirmar esta hipótesis de que hay mecanismos de regulación dentro del síndrome de intestino irritable que están deteniendo la inflamación, y es por ello que no es una enfermedad inflamatoria tan aumentada, pero que es suficiente esta inflamación para producir un cambio en la permeabilidad intestinal o un cambio local que aumenta la conexión neuroinmune o no solo de los mastocitos, sino que de otras células a nivel del intestino. Ahora, si tenemos una comunicación neuroinmune aumentada, nosotros hemos visto de que los niveles de ansiedad en el grupo, en los pacientes, cuando les medimos la ansiedad, se encuentra elevada en forma correlativa, positiva, con respecto a los niveles de interleuquina 6, y la depresión también hemos visto que correlaciona positivamente con los niveles de interleuquina 8. Es decir, esta inflamación de bajo grado sistémica se correlaciona con ansiedad y depresión a nivel sistémico en este grupo de pacientes. Y efectivamente los niveles de ansiedad y de depresión para este grupo de pacientes está realmente elevado respecto a los sujetos controles, con niveles de calidad de vida física y calidad de vida mental en estos sujetos bastante deterioradas. Entonces estamos hablando de que hasta ahora hemos visto cambios biológicos y cambios psicosociales en este grupo de pacientes que permitiría en el fondo explicar que este grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable y esta patología presenta un comportamiento que se ajusta a un modelo biopsicosocial, ¿ya? Es decir, en donde los factores psicológicos y sociales afectan el desarrollo de la respuesta biológica que ya les he nombrado, permeabilidad aumentada, mastocitos elevados, etc., ¿ya? Y que ese modelo biopsicosocial permitiría y aportaría en el fondo un abordaje terapéutico mucho mejor en este grupo de pacientes en comparación con un modelo biomédico en donde nosotros tenemos que identificar una molécula específica para poder tratar ¿cierto?, a los pacientes, y eso no ocurre porque incluso a nivel del diagnóstico, como ya les he mencionado anteriormente, no existe un marcador específico, no hay una terapia específica para este grupo de pacientes. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cierto?, del modelo biopsicosocial, nosotros quisimos ahondar en qué sucedería si a los pacientes nosotros los tratáramos con algún tipo de aproximación o programa de control del estrés psicosocial para saber qué ocurre con la respuesta inmune con estos pacientes. Entonces nosotros elegimos, montamos un proyecto, ¿cierto?, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el que nosotros, a través de un programa de mindfulness, a través de la meditación, quisimos ver cómo cambiaba esta respuesta inmune en los pacientes, ¿ya? Entonces, este estudio consistió en estudiar el efecto del programa de reducción del estrés basado en el mindfulness en la respuesta inflamatoria de pacientes con síndrome de intestino irritable. Y se eligió este programa de reducción basada en el mindfulness porque es una intervención que se basa en un programa que el paciente podría aprender en un momento y se lo podría llevar en el fondo o incorporar dentro de su rutina diaria como filosofía de vida y como abordaje cuando tuviese algún tipo de sintomatología para el resto de su vida. Es decir, en el fondo es una aproximación psicoterapéutica que pudiera estar, en el fondo, ser implementada con mayor facilidad, con mayor adherencia por los pacientes con síndrome de intestino irritable. Ahora, reportes en la literatura del efecto del mindfulness en el síndrome de intestino irritable hay muchísimos. Es decir, se sabe que los pacientes logran disminuir su sintomatología gastrointestinal con el uso de este tipo de aproximación, con el uso del mindfulness, ¿ya? Ahora, nosotros hicimos esto, incorporamos el mindfulness, lo realizó una psiquiatra, Catherine Iribarne, con ayuda de un psicólogo y un grupo de ayudantes alumnos de medicina, junto también con alumnos y con personal técnico del laboratorio,
montamos este diseño que está bastante bonito, con varias actividades, lo hicimos dentro del hospital, y nosotros en el fondo hicimos el siguiente esquema. Luego de randomizar 34 pacientes, mujeres con diarrea, ¿ya? Síndrome de intestino irritable diarreico, lo dividimos en dos grupos, el grupo de mindfulness y aquellos con control de espera, como control, es decir, esperaban en el mismo periodo a ser intervenidos con el mindfulness. Entonces comparamos qué pasaba antes y después del mindfulness respecto a aspectos de sintomatología clínica, le aplicamos cuestionarios a ellos para esto, y también en aspectos del comportamiento psicosocial, y también en marcadores de la respuesta inmune, como la interleuquina 6 y la alfa-2 macroglobulina, como estos marcadores anteriormente mencionados. ¿Y qué es lo que vimos? Esta respuesta fue bastante bonita, porque nosotros vimos de que en este test, que es el test de 5 facetas del mindfulness, que en el fondo evalúa la atención plena de los pacientes, es decir, su grado de realizar o de enfrentar situaciones usando la meditación, ¿cierto? La atención plena, vimos de que los pacientes mejoraban su atención plena luego del mindfulness, y esto no lo vimos para los sujetos que fueron controles, es decir, había una mejora en la atención plena, pero no ocurrió esto a nivel de los sujetos controles. Ahora, respecto a la ansiedad, vimos también que los pacientes luego del mindfulness disminuyeron su ansiedad, cosa que no ocurrió con los sujetos controles. Vimos también que disminuyó su depresión, no así con los sujetos controles. También la calidad de vida física y la vida mental de los pacientes mejoró luego de este mindfulness, no lo vimos en controles, y la sintomatología gastrointestinal tendió a disminuir luego del mindfulness para estos pacientes. En cuanto a la severidad del dolor abdominal, vimos algo de la frecuencia del dolor abdominal. La hinchazón no hubo mucho cambio, pero lo que sí vimos es que mejoró un aspecto relevante dentro de la sintomatología que tienen estos pacientes, que es el nivel de satisfacción con su problema de defecación. Es decir, los pacientes pareciera que mejoraron ese aspecto de satisfacción con su problema para ir al baño. ¿Estamos? Esto no fue mejorado para los grupos controles, es decir, aquellos que están en el control de espera no mejoraron este aspecto. Ahora, el estrés percibido mejoró también, disminuyó, no así el automanejo del estrés no cambió. Sí cambiaron algunas estrategias de enfrentamiento del estrés, como el resolver problemas, la reestructuración cognitiva, expresar las emociones o el problema de evitar, ¿cierto? El estresor también mejoraron producto del mindfulness. Y respecto a la respuesta inmune, lo que no pudimos ver es que el mindfulness no cambió los niveles de citoquinas de las interleuquinas 6 periféricas, no vimos cambio en este marcador periférico, pero sí, curiosamente, vimos un cambio significativo en este regulador de la inflamación que nosotros, que yo anteriormente les comenté, la alfa-2 macroglobulina, logra disminuir a nivel periférico producto del mindfulness. Lo que nos puede decir entonces que el mindfulness no solo afecta aspectos que tienen que ver con la sintomatología clínica del paciente y psicosocial del paciente, sino que también hay un cambio en la respuesta inmunosistémica en ella. Ahora, esa respuesta de alfa-2 macroglobulina a nivel basal correlacionó negativamente con el nivel de satisfacción del hábito intestinal o de la defecación. Es decir, a nivel basal, cuando los pacientes tenían aumentado su alfa-2 macroglobulina, tenían en realidad acá, en esta parte de acá, cuando tenían aumentada la alfa-2 macroglobulina, tenían un menor nivel de satisfacción del hábito intestinal, y cuando este nivel disminuía o tenía bajo nivel de alfa-2, teníamos un mejor comportamiento de satisfacción del hábito intestinal. Luego del mindfulness, esta situación no cambió. Para los otros parámetros no vimos correlaciones. A nivel de la ansiedad y la depresión, con respecto a la alfa-2 macroglobulina, tampoco vimos muchos cambios, es decir, pareciese que fuesen factores independientes de
uno del otro. Pero respecto a la atención plena, a nivel basal, pareciese que también correlacionó con, o sea, nosotros vimos correlación estadística entre los niveles de alfa-2-hemoglobina y los niveles de atención plena, es decir, mientras más alfa-2-hemoglobina tenían menos niveles de atención plena, y mientras menos niveles de alfa-2, mejores niveles de atención plena, y eso logró ser, en el fondo, presentar algunos cambios solo en un aspecto de la atención plena, en dos aspectos, como el de escribir, ¿cierto? La capacidad de describir un problema o de actuar con conciencia frente a un problema, luego del mindfulness. Ahora, todos estos hallazgos en el fondo permitirían reforzar lo que ya les dije, el modelo biopsicosocial, es decir, estamos hablando de un sistema inmune periférico alterado, estamos hablando de cambios clínicos, cambios psicológicos en estos pacientes que quizás un abordaje sistémico e integral, holístico, podría generar muchos mejores resultados para este grupo de pacientes que una aproximación quizás un poco más específica, como la búsqueda de un marcador específico para ellos. Y bueno, y detrás de este modelo psicosocial, obviamente la explicación está en esta alteración o el cómo funciona la comunicación nerviosa, ¿cierto?, a nivel intestinal, que es consecuencia de la alteración del eje cerebro-intestino. Bueno, eso les quería contar el día de hoy. Quería agradecer a los chicos del laboratorio, que sin ellos la verdad es que esto no funcionaría. Es decir, somos un grupo bastante integrado, participamos mucho, muy empoderados de esta investigación, bajo distintos ángulos, cada uno de ellos participa en distintos aspectos, ya sea moleculares, psicosociales, clínicos, que hacen crecer esta investigación y que permiten aportar una visión diferente dentro de la comunicación neuroinmune, dentro de una patología hoy en día, y que más que el síndrome intestino irritable es altamente prevalente en nuestro país. Y bueno, agradecer también a los colaboradores, tanto a nivel nacional como internacional, que ya acá Claudio, a través de la introducción, fue capaz de contar un poquitito dónde estamos nosotros, que es un consorcio internacional que permite uniformar las características de reclutamiento y análisis, de tal manera que nuestros resultados puedan ser comparados con lo que otros grupos internacionales están observando. Y bueno, atenta a sus preguntas, bienvenida. Muchas gracias, Carol. Realmente muy interesante tu presentación. De hecho, hay muchas preguntas, hay muchas preguntas asociadas, así que te las voy a ir contando de la gente que nos está mirando a través de YouTube. Entonces, ¿Dejo de compartir? sí, puedes dejar de compartir la presentación, a no ser Vale, súper. si quieres volverse en alguna pregunta específica, podría, ahí Súper. depende de ti. La primera consulta que nos hacen es respecto, bueno, del síndrome de intestino irritable. Preguntan si es producto de un intestino permeable. ¿Qué ocurre por una intolerancia a algunos alimentos? Vale. Lo que se cree es que es un intestino, claro, que cualquier cambio a nivel intestinal podría, a nivel del lumen, por ejemplo, los alimentos, ¿cierto?, la microbiota, generar una alta sensibilidad a nivel intestinal. Y esa sensibilidad podría pasar directamente por una estimulación aumentada del sistema inmune local, y además porque el mismo microambiente intestinal, es decir, la microbiota intestinal, respondería de una manera diferente a los alimentos liberando metabolitos, ¿ya?, es decir, subproductos, ¿cierto?, de la microbiota, que pudieran aumentar la sintomatología de los pacientes. Ahora, si hay presencia de alergia como tal, es decir, eso todavía está por ser resuelto, pero da la impresión de que los mecanismos no pasan por una alergia específica a un componente específico de la dieta, porque en estudios también donde se han tratado de limpiar este grupo de pacientes, es decir, aquellos que han tenido alergia como tal, este tipo de comportamiento, es decir, activación de mastocitos, permeabilidad aumentada, sistema inmune, dolor de los pacientes, aumenta incluso más. Es decir, las diferencias respecto a los controles, sacando a aquellos que tienen alergia, se presentan de una manera mucho más exacerbada. Entonces, la dieta es importante, ayuda, aumenta la sensibilidad, ¿ya? Es decir, los metabolitos, los subproductos, aumentan la reactividad intestinal, pero hay una condición basal que tienen los pacientes. Ya, muchas gracias. Bueno, una segunda pregunta que nos hace de aquí del público. Preguntan si los cambios
en el ilion y en los mastocitos que te referiste durante tu presentación, en las personas que presentan el síndrome de intestino irritable, se pueden revertir cuando el paciente está en tratamiento. Así que esos cambios que tú mostraste de alguna manera se pueden revertir con alguno de los tratamientos. No sé cuál tipo de Sí. tratamiento que usan. Nosotros, bueno, nombré el ilion porque es donde nosotros vimos diferencias, porque nosotros hicimos el estudio en ilion y en colon, es decir, intestino delgado e intestino grueso. Y nosotros los cambios, es decir, mastocitos, permeabilidades, estos hallazgos asociados a permeabilidad, los vimos en el intestino delgado y no así en el colon, cosa que nos llamó la atención porque el colon irritable es el común término, ¿cierto? Lo vimos allá. Bueno, el asunto es que esos hallazgos nosotros todavía no lo hemos analizado con el uso del mindfulness para ver si tenemos cambios locales o no, nosotros no lo hemos visto, por un asunto ético, es decir, no podemos a un paciente, qué sé yo, sacarle una muestra previa al mindfulness, que en el fondo estos pacientes fueron a colonoscopía, ¿cierto?, a endoscopía baja, porque el médico les indicó para poder descartar otra patología intestinal. Pero posterior al mindfulness, 8 meses, no tenía justificación como para poder indicarle ir a una colonoscopía. Por lo tanto, el estudio así en sí como tal, nosotros no lo hemos desarrollado. Quizás a futuro tengamos que establecer un proyecto para poder hacerlo, con voluntarios, por ejemplo, lo que sea. Ahora, lo que sí se ha visto es que estos cambios locales, si me hablan a mí de un punto de vista general de tratamiento, hay estudios en donde se han usado estabilizadores de los mastocitos, ya como por ejemplo el cromoglicato de sodio, ya que es un medicamento que en el fondo lo que permite es quitar la degranulación o reducir la degranulación de los mastocitos. También hay otros estudios con ketotifeno, ¿cierto?, que actúa sobre el nivel de los receptores, ¿cierto?, en el fondo de lo que libera el mastocito. Y entonces, en estos estudios donde se ha tratado, sí se han visto algunos cambios en la sintomatología, es decir, y cambios locales también. Es decir, si bien es un estudio que hay estudios que están en curso, están incluso algunas patentes dando vuelta por ahí, es como que queda mucho por resolver todavía, pero sí hay algo de eso. Pero estamos hablando de una intervención farmacológica, no psicosocial. Ya, muchas gracias. Más preguntas. Mira, aquí hay una pregunta de Erwin de la Fuente, un colega de nosotros, que él trabaja con canales de cloruro de tipo 2, los CLC2. Él pregunta, ¿qué se sabe del cloruro y los canales de cloruro en el intestino irritable? Se ha visto que el lubiprostol, que es un regulador del canal de cloruro del CLC2, puede bajar la constipación. Sí, hay resultados, sí, hay mucha investigación antigua y en curso respecto al sistema secretomotor del síndrome intestino irritable. Y efectivamente hay resultados bastante importantes de diferencia y de respuesta en función a intervenciones farmacológicas que tienen que ver justamente con los canales de cloruro. Eso sí se ha investigado. Nosotros no lo hemos cubierto, ya esa y la parte de la pregunta, mira, información. aprovechando que dice que también pregunta si hay algún polimorfismo asociado. ¿En qué? ¿En el cloruro? Y también dice que él ofrece hacer alguna colaboración si Perfecto, quieren estudiarlo. Así que yo te puedo dar el mail de Erwin. Así que, bueno, perfecto, súper bien, bienvenido. Nosotros, interesante. en cuanto a marcadores genéticos, nosotros tenemos esta colaboración con Heidelberg, que es Alemania, y con ellos establecimos algunos polimorfismos genéticos, es decir, un grado de susceptibilidad genética de los pacientes, pero estos están cubiertos solo en los aspectos de la serotonina, es decir, la vía de la serotonina, pero no hemos visto otras vías. Y también estamos investigando nosotros en el laboratorio un polimorfismo que tiene que ver con este regulador, el BCL3, ¿ya? Y hemos visto algunos hallazgos, pero estamos Muy ahí en inicial. todavía. Así que Ya, bienvenidos, bueno, lo que quieran. interesante. Sí. Aquí hay otra pregunta del público. Dice, como paciente, ¿cuáles serían los exámenes de laboratorio para tratar el síndrome intestino irritable? ¿Será para diagnosticar? Me imagino, ¿no? Los exámenes de Claro, laboratorio. sí, Usted hay que pregunta los exámenes descartar. para tratar. Sí, Pero, súper bien. Mire, el médico, cada vez que uno va, bueno, mi consejo, esto es mío, no es la regla, pero es mi consejo dentro de lo que se puede, hay que acudir a gastroenterólogos que sean especialistas en síndrome intestino irritable, es lo primero. Ojalá que tengan alguna formación en neurogastroenterología. Nosotros afortunadamente estamos colaborando con un excelente grupo del Hospital Clínico de la Chile que son neurogastroenterólogos. Ellos son espectaculares, saben mucho de esto y saben qué exámenes pedir. Entonces, dentro de eso, aquellos que siguen los criterios asignados por Roma 4, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es tratar de descartar otras patologías intestinales.
¿ya? Es decir, hacerse una endoscopía o una colonoscopía para poder descartar celíaco, descartar enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, etc. Eso es lo primero. O sea, si un médico le manda a hacer eso, tiene que hacerlo, ¿ya? Otros médicos también mandan a hacer test de hidrógeno aspirado, que lo que hacen en el fondo es tratar de evaluar si tenemos un aumento de una sobrepoblación de bacterias a nivel del intestino delgado, ¿ya? Eso también podría ayudar, aunque no está tan claro de la directa relación con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, porque también se presenta esto en otras patologías. Pero sí, hay que hacérselo. Ya los niveles inflamatorios, calprotectina fecal, que son marcadores que en las deposiciones para poder indicar inflamación, descartar enfermedad inflamatoria intestinal, y marcadores periféricos de inflamación, sí. Acuérdense, todo lo que yo les he hablado es que el síndrome presenta inflamación de bajo grado. Si llegasen a encontrarse algún marcador inflamatorio elevado, muy similar a enfermedad inflamatoria intestinal, es que hay que sospechar una enfermedad inflamatoria en el intestino. Enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. ¿Ya? Más, tenemos muchas. Aquí preguntan, mira, si la actividad física podría tener los mismos resultados que el mindfulness respecto a la sintomatología intestinal. Uh-huh. Sí, yo un poco así, a mi juicio yo creo que sí, creo que algo leí de ello, o sea, no tengo tan fresco como para decirle, sí, tal fulano hizo esta usted. No, pero sí, efectivamente, el hacer ejercicio no solo condiciona el cuerpo desde el punto de vista metabólico, porque hay una relación directa también con el metabolismo. Es decir, si nosotros tenemos un sistema metabólico uniforme y homeostático, también podríamos tener menor susceptibilidad a estos cambios del eje cerebro-intestino. ¿Ya? Eso es uno. Pero por otro lado, el hecho, la acción de hacer ejercicio, pudiera también tener un input psicosocial importante, que sería como casi hacer una meditación. De hecho, se les recomienda mucho a los pacientes que caminen, ¿ya? Y que se despejen un rato, mínimo 30 minutos, 40 minutos, ¿ya? Así que sí, se recomienda, de todas maneras. Respecto a eso ahora, durante estos últimos meses, puede ¿Cómo lo ser hace? impacto y tampoco tienen el diagnóstico, ¿no? Porque la gente no está yendo a los hospitales, tiene miedo al COVID, ¿no? Como Sí, esa parte debe estar un poco complicada ahora. La sí, gente que está en bueno, su casa sufriendo de esto, ¿no? sí, telemedicina, en primer lugar, pues. Telemedicina, si es que pueden consultar un médico, neurogastro. Si quieren, yo, los de Santiago, les puedo dar algunas recomendaciones después por privado, pero sí, de todas maneras, consultar al médico. Y si están en casa, está difícil, porque no sé si no han tenido instrucciones de mindfulness. Ahora hay aplicaciones por internet, hay yoga también. Es decir, traten de ayudarse desde el punto de vista psicosocial. Eso es lo más importante, ¿ya? Más preguntas. Preguntan si se han hecho estudios sobre el papel de las mioquinas y su influencia en la permeabilidad intestinal, para ver como posibilidad del ejercicio de fuerza como una opción terapéutica, bien relacionado con lo anterior también. Sí. Así puntualmente, si son citoquinas inflamatorias, claro, podría haber alguna relación, pero no tengo fresco, así como para decirte de la literatura que haya leído algo de ello. Pero sí tiene lógica. Es decir, los estresores musculares, ¿cierto? La liberación de factores inflamatorios locales pudieran también repercutir, y no solo eso, también a nivel hepático, ojo en eso, cuando hay citoquinas inflamatorias, productos metabólicos también pueden afectar, no solo la permeabilidad, si estamos afectando el sistema inmune local, la microbiota, estamos afectando la permeabilidad. Ya. Otra pregunta, ¿después de cuánto tiempo de mindfulness se evaluaron los resultados? ¿Inició todo el grupo al mismo tiempo? Quizás nos podrías contar un poco más sobre el diseño del estudio. Sí, fue re complicado hacerlo. Al principio tuvimos una etapa de prueba, después ya pudimos. Este estudio agrupa dos cohortes principalmente, ¿ya? Fueron hechas en dos momentos temporales diferentes, y las evaluaciones fueron de manera inmediata post-mindfulness, ¿ya? Es decir, no ya de una semana, post terminada la intervención. Tenemos pendiente hacer esto a largo plazo, porque los estudios señalan de que el efecto de control sobre la sintomatología y sobre la parte psicosocial, no, desconocemos el sistema inmune, pudiera ser mejor visto a largo plazo, es decir, a un año, 6 meses. ¿Ya? Entonces está pendiente por hacer. Es difícil porque somos como los pioneros en esto, así que estamos partiendo. Se hicieron en dos grupos temporales de la manera lo más uniforme posible.
las mismas, el mismo protocolo, la misma persona, la misma instrucción, y el mismo grupo en estas dos cohortes, bajo la misma ayuda de estas chicas de medicina que yo nombré, ¿cierto? Carolina y Josefina, que son pivotes en esto, que ellas hicieron estas dos cohortes y hicieron seguimiento, es decir, los cambios de inclusión y de seguimiento no variaron mucho entre los dos grupos. Ya. Preguntan además, siguen las preguntas, hay harto interés. ¿Puede afectar la baja de algunos neurotransmisores como la serotonina? Sí, claro que sí. Bueno, el intestino es productor del 90% de la serotonina en nuestro cuerpo. Claro, sí, la serotonina cuando disminuye tenemos alteraciones de la motilidad, ¿ya? Y justamente no solo de los niveles de serotonina, sino que también la capacidad de recaptarse la serotonina y la interacción también con receptores específicos también afecta el comportamiento de la motilidad intestinal, y a consecuencia de eso también se ha visto, no solo a nivel de la motilidad, sino que a nivel del sistema sensorial, visceral, también se ha visto que afecta. Y la serotonina, como un buen neurotransmisor que participa en la comunicación neuroinmune, se ha visto también que afecta la degranulación de los mastocitos. Eso sí se ha visto. ¿Ya? Ahora, vale la pena decirlo de que muchos de los pacientes son tratados también con antidepresivos, ¿ya? Que permiten, ¿cierto? En grupos de pacientes. Por eso es súper importante, no sé si tuvieran todos al inicio de la charla, pero hay grupos de pacientes, son como los endofenotipos, son subgrupos de pacientes dentro del globo que van a tener serotoninas aumentadas, otros serotoninas disminuidas. Van a responder, por lo tanto, esos subgrupos a determinadas terapias como determinados antidepresivos, etc. ¿Ya? Entonces, sí. Otra pregunta, ¿cómo envejecen los pacientes que padecen de esta enfermedad? ¿Tienen, por ejemplo, mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, como Alzheimer y Parkinson? Lo desconozco. Lo desconozco. Sí, pero es un abordaje que nosotros estamos curiosos y de hecho estamos trabajando en una revisión, partiendo con una revisión con un grupo de alumnos de medicina para ver esa relación del envejecimiento. Porque claro, los hallazgos, si tú lo piensas bien, estos hallazgos microscópicos que uno ve en el epitelio intestinal, como en el cambio de citoesqueleto, el aumento de la permeabilidad, ¿cierto? Podría también tener algún tipo de patrón que se repita también con un grado de envejecimiento. No se sabe, eso estamos recién partiendo y estamos estableciendo colaboraciones también con otro grupo en Chile. Aprovechando la pregunta, colgarme un poco de eso, y ¿se sabe algo si hay mayor riesgo de cáncer colorectal o algún tipo de cáncer gastrointestinal asociado al... No, eso no está muy claro. Nosotros también hicimos una búsqueda bibliográfica, otro grupo de alumnos de medicina, también estuvimos haciendo un esfuerzo de eso, y no logramos encontrar papers. Hay uno que otros papers, pero son muy débiles desde el punto de vista de sus uno resultados. pensaría cambio en la permeabilidad, la expresión de proteínas que son más marcadores Sí. epiteliales. Podría pensar en esta transición, pero todavía no se Sí, sabe. pero a eso súmale otra cosa, que el BCL3, esta proteína reguladora, es un pro-oncogeno. Entonces, y esa proteína nosotros la vemos aumentar en el síndrome intestino irritable. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Desestructuración del citoesqueleto, es como que algo me está diciendo, ¿no? Pero ya empezamos a buscar la bibliografía que había de asociación entre pronóstico, como tu desarrollo de cáncer. No está tan claro para el síndrome intestino irritable. Diferente a la colitis ulcerosa o a la enfermedad inflamatoria intestinal como tal, que sí hay una asociación directa, la colitis ulcerosa, ¿cierto?, a desarrollo de cáncer colorectal. En el síndrome eso no está tan claro, ¿no? Ya. A ver, parece que hay una pregunta más. ¿De qué manera los cambios inflamatorios afectan las conexiones entre cadeninas o cludinas? ¿Se sabe? Bueno, relacionado también con lo que hablamos. ¿Se sabe cuál podría ser la cascada? Ahí ¡En se eso está estamos! dando colaboración. No, lo que pasa es que es el fondo, es que está en curso. Ah, Estamos en eso, y la pandemia nos frenó un poquito. Sí, estamos en eso. Justamente estamos curiosos, ¿qué pasa? Cómo se activan los receptores que están en el epitelio, ¿cierto? Mediados por proteasas principalmente. Cómo se desarrollan estas cascadas de señalización que llevan a una desestructuración del citoesqueleto, pero mediado primero por la expresión diferencial de proteínas de unión estrecha, por los adaptadores, ¿cierto?
por la misma MLSK que yo ya nombré, es decir, cómo ocurre esta especie, la organización de la estructura de la Unión Estrecha, y en eso estamos. Ya, bueno. Oye, y última pregunta, y un poco relacionado con esto que hablamos, que tú mencionaste algo que me llamó la atención al principio, que en Chile estamos muy por encima del promedio mundial, estamos casi 3 veces, ¿no? 11 versus 28, y más alto que el resto de Sudamérica. ¿Tendrá algo que ver eso con esto que hablamos recién de mayor ocurrencia, parece, aquí en Chile, de enfermedades gastrointestinales? ¿Saben si hay están buscando eso? ¿Por qué tenemos más? Al parecer tenemos mayor Sí, incidencia mira, es que de partida los estudios de prevalencia en Chile son escasos. Acá la persona que desarrolló esta investigación fue la doctora Ana María Madrid, que es nuestra colaboradora dentro de este proyecto, es la coinvestigadora, Fondesis también, y ella es la neurogastroenteróloga, yo les digo, experta en esto, que es fantástica, y ella justamente estableció este primer approach, así como, ya, sondeamos cómo está la prevalencia. Pero esto fue hecho en un grupo de pacientes que acudieron a un centro comercial y en Santiago, ¿ya? O sea, estamos hablando que tenemos que investigar qué pasa con la prevalencia a lo largo de Chile, es decir, esos estudios todavía no se han hecho bien, o sea, no se han hecho. Y por otro lado, lo que sí ella ha hecho bastante investigación, tiene una trayectoria en este tipo de investigación amplia, y la doctora Ana María Madrid también observó, hizo un approach respecto a alguna asociación con etnias en Chile, y pudo ver algo de asociación con respecto a la etnia mapuche. Ya su diseño experimental necesita ser complementado con mayores estudios, pero sí vio una relación de que acá en Chile pareciese que tenemos un patrón que estamos sugiriendo, predispone a tener más colon irritable en nuestra población. Ahora, es alto, ¿eh? Perú también tiene alto, no tanto como México, que México tiene un 40% de prevalencia mundial. Y eso sí es por el ají, tanto tremendo. ají? Puede ser, sí, no se sabe. Eh, hay más preguntas. Mira, ¿alguna relación de estos pacientes con los niveles de eotaxina plasmática? Vale, sí se ha visto niveles aumentados de toxina, sí, sí se ha visto. Y lo otro que es súper importante de destacar, que yo no lo puse acá, es que el eosinófilo juega un rol central también dentro del síndrome de intestino irritable, en la comunicación, sobre todo en el mastocito, ¿ya? Y esto ha sido visto por el grupo de Barcelona, el grupo del Vallebrón de Barcelona, con el que inicialmente estamos haciendo algo, partiendo y todo. Y ellos justamente, ellos han visto de que factores, por ejemplo, que pudieran llevar a un reclutamiento de eosinófilo al tejido están aumentados en esta patología. Y por otro lado, el mismo eosinófilo también produce factores, por ejemplo, el factor liberador de corticotrofina, que está asociado a nivel central, el mismo eosinófilo es capaz de producirlo a nivel local, lo que aumentaría este feedback o esta comunicación neuroinmune local mediada por los mastocitos, porque mastocitos presentan receptores además para CRF. Entonces, sí se ha visto la eotoxina como asociando en el fondo todos estos resultados con nivel de eotoxina, sí se ha visto aumentar. Sí, sí. Ok, Carol, muchas gracias por tu presentación, realmente muy Sí, interesante. gracias por la invitación, Hubo porque muchas preguntas, nos demoramos un poco más en la parte de las preguntas, pero eso es bueno porque significa que estaban todos muy interesados. Es un sí. problema que... Bueno, decir nomás que es un trabajo multidisciplinario el que estamos realizando, que hay mucho por desarrollar. Lo más importante es que estamos siempre con el aspecto biopsicosocial metido, es decir, cualquier interpretación molecular, biológica, pasa por ver cómo el sistema psicosocial afecta este comportamiento. Y bajo esa mirada biopsicosocial, la hemos también, tengo que decirlo, es parte de nuestra filosofía también dentro de nuestro laboratorio. Y es por eso que este trabajo no se logra si no tenemos un ambiente donde todos participan, donde tenemos muchos alumnos de distintas disciplinas participando en esto de los resultados. Y sin ello, difícil avanzar. Y la verdad es que yo estoy súper agradecida dentro de mi grupo de laboratorio donde todos hemos contribuido con un pequeño granito de arena a tratar de generar este conocimiento. Que tiene un objetivo, es ayudar, informar, educar, ayudar, conocer. Así que eso... Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y
Nosotros estaremos viendo en 2 semanas más con un nuevo seminario de este interesante ciclo. Así que muchas gracias, Carol, nuevamente, y un placer. Adiós. Gracias a todos.